Hoy te voy a hablar de los libros que más utilizo durante mi desempeño en mi trabajo, ya sea como fotógrafo submarino, como naturalista, como observador de aves o simplemente como explorador. El primer libro que te quiero recomendar es este. Este es un libro que se llama El fotógrafo submarino. Está en inglés. Su autor se llama Martin Edge. Es un libro que tiene, ya va por la quinta edición. Es un libro que me ha servido mucho en mi camino desde que lo obtuve por primera vez, que fue la segunda edición. Ya tengo la quinta. Este señor se dedica a escribir sobre fotografía submarina. Lo hace muy bien, te da todos los secretos que necesitas y muchos de los que yo te puedo dar también están en este libro. Y siempre está a la vanguardia de lo último de la tecnología en fotografía submarina. Es este libro, The Underwater Photographer. No sé si existe su versión en español, pero aquí está Martin Edge para quien le sirva. Busquen este libro porque está buenísimo. Este es el primer libro que les recomiendo como fotógrafo submarino. Les va a servir de mucho. Las recomendaciones que les estoy dando de libros son basadas en las necesidades que tengo yo como fotógrafo submarino, como naturalista o como explorador. Y cada parte del mundo tiene como que sus libros particulares. Yo, por ejemplo, les recomiendo también que tengan una guía de identificación de peces del lugar donde se encuentren. Yo en este caso utilizo las guías de Paul Heumann, que son estas. Esta es la de Baja a Panamá, que es la que aplica para donde estoy, pero tienen guías de muchos lugares del mundo y de muchísimas cosas. Los pueden buscar. Este es el autor, Paul Newman y Ned Deloc. Estos señores tienen cosas buenísimas, está muy bueno, se consiguen en Amazon y tienen su propia editorial también. Échenle un ojo, se los recomiendo muchísimo. La península de Baja California es un paraíso para la geología y su estudio. Y en cada lugar que vayas, las formaciones geológicas son impresionantes y causa mucha curiosidad saber de qué se trata. Para este caso, yo uso un libro que también tiene su versión en español, que se llama Roadside Geology and Biology of Baja California, México. Esta es la segunda edición. Está también en inglés y en español. Y es un libro que también recomiendo mucho para la gente que está aquí en la península o quiere saber. Pero pues también te recomiendo que donde te encuentres busques un libro que te hable de la geología del lugar. Hay muchísima información que te va a servir. Bueno, ¿quién puede hablar de naturalismo o de naturaleza o de exploración sin tener curiosidad por las aves? En este caso, para mí me he dedicado muchísimo a la observación de aves en muchos lugares. La guía que más me funciona a mí, esto estoy hablando también para llevarla a campo. Estos libros, muchos los he escogido también basado en el tamaño, que me sean convenientes para llevar en una mochila y que sean lo suficientemente ligeros como para traer 2 o 3 en la mochila. La guía que a mí mejor me funciona para identificación de aves aquí en la península es esta. Es la guía de aves de National Geographic, que también está en español. Está muy completa. Donde quiera que te encuentres, seguramente hay alguien que ya hizo una guía de identificación de aves. Búscalo. Yo pues hablo de donde estoy, pero esas son mis recomendaciones. Una muy buena guía de aves. Bueno, una de las cosas, aparte de todo lo que yo ya te he hablado, que son muy llamativas en esta área son las plantas. Y no puede faltar en la biblioteca de ningún explorador o naturalista una muy buena guía de identificación de plantas del lugar donde te encuentres. En este caso, yo utilizo la Baja California Plant Field Guide, que me parece que también está en español. Es este libro. Sus autores son John Ripman y Norman Roberts. Ya van por la 3ª edición. Es un libro que para los que están acá y tienen mucha curiosidad de conocer las plantas del desierto y de esta región, definitivamente es algo que tienen que tener. También está en Amazon. Se las recomiendo muchísimo. Otro libro que seguramente hay una versión similar en la región donde te encuentres
es un libro de ecología de la región. La guía que yo utilizo es la Gulf of California Coastal Ecology, que es de Mark Johnson y Jorge Ledesma Vázquez. Es este libro. Está muy interesante, es chiquitito, pero está súper completo. Es este libro. Si estás aquí en la región o vienes para acá y te llama la atención, este libro sí es muy complicado de conseguir. Tal vez en el internet hayan formas de conseguirlo, o contáctame si te interesa una copia de este. Sé dónde lo pueden conseguir aquí en La Paz. Es un libro que está súper completo. Te echa todo el cuento de qué se trata la ecología de la península. De último está uno de mis libros más viejos. Quizá es uno de mis consentidos. Es un libro que tengo desde hace más de 20 años. Es un libro que me ha enseñado muchísimo acerca de cómo acampar, de supervivencia, de orientación, de cómo manejar brújulas, GPS y otras cosas. Es este libro. No sé, creo que por ahí anda una versión nueva. El Camping Wilderness Survival. Es de Paul Torrell. Seguramente hay muchas ediciones más adelantadas de eso. Este libro lo compré yo hace más de 20 años. Me encanta este libro. Tiene muchísima información que me ha sido de muchísima utilidad. Y pues bueno, fue básicamente el libro que me enseñó a acampar. Entonces tengo mucho cariño hacia ese libro. Seguramente hay cosas más avanzadas y estoy muy seguro que en las redes se consiguen mucha más información, pero este libro me ha ayudado muchísimo. El Camping and Wilderness Survival. Para cerrar, yo sé que todos los libros que he recomendado ahorita están en inglés, pero lo que quiero es darte una idea de qué poner en tu biblioteca. Todo lo que son guías de observación de campo, que ya sean de aves, de peces, de mamíferos, de reptiles, de plantas, de geología, son libros que debes tener para empaparte del conocimiento que te ofrecen del lugar donde te encuentres. Estos libros yo los utilizo, me son muy útiles en la península de Baja California, pero pues también hay sus opciones para otros lugares del mundo de donde me estés viendo. Al conocer los alrededores de los lugares donde vives y poderlos disfrutar conociéndolos, te da una fuente infinita de riqueza que te permite tener una experiencia mucho más completa cuando vayas a acampar o vayas a hacer actividades. Felices aventuras.